Buenos días. Esta es la clase número 2 del curso Empleo de radioisótopos en investigaciones biológicas. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy comenzaremos con el tema de radiaciones. Las radiaciones se entiende como energía que sale de un sistema en el que ocurre un reacomodamiento de su energía interna. A las radiaciones las podemos clasificar por su naturaleza en radiaciones de tipo electromagnética y radiaciones corpusculares. También las podemos clasificar por su origen. Pueden ser cargas eléctricas en movimiento, las que dan origen a ella, desexcitación de electrones de los diversos niveles electrónicos de un átomo, o bien procesos nucleares. Comenzaremos con las radiaciones electromagnéticas. Como dijimos, las radiaciones electromagnéticas pueden producirse en algunos casos por cargas en movimientos, aunque no es la única forma de producción. La onda electromagnética tiene una dirección de propagación que sería desde la fuente emisora hacia donde se dirige. Y es un fenómeno cíclico que se produce, por ejemplo, por la oscilación de una carga y que produce una oscilación en el tiempo y en el espacio de un campo eléctrico y un campo magnético. Para simplicidad representaremos solo el campo eléctrico y la onda electromagnética en qué consiste es simplemente en el aumento y en la disminución de esta variable que llamamos campo eléctrico. Llamamos un ciclo a una perturbación completa hasta que se vuelve a repetir la misma situación. La longitud que recorre cuando se produce un ciclo la llamamos longitud de onda, y el tiempo transcurrido entre la producción, la generación de un ciclo lo llamamos periodo, que lo representaremos con la letra T mayúscula. Y llamamos frecuencia a la inversa del periodo, que sería cuántos ciclos se producen por segundo. Como periodo es común utilizar el segundo y la frecuencia quedará en una unidad que es 1 sobre segundo, que se conoce como hertz. La radiación electromagnética tiene una velocidad de propagación que en el vacío se conoce como velocidad de la luz, dado que la luz es una onda electromagnética. Como toda velocidad se calcula como la longitud dividido el tiempo. Si la longitud recorrida al producirse un ciclo es lambda, longitud de onda, y el tiempo que transcurre es t, que es el periodo, la velocidad la podemos calcular como longitud de onda sobre periodo. Y como 1 sobre periodo es frecuencia, también podemos decir que la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia. Como la velocidad es constante en un dado medio, el producto de longitud de onda por frecuencia es constante y por lo tanto si una radiación tiene una frecuencia muy alta, tendrá una longitud de onda muy baja y viceversa. Y la energía de una radiación, que se conoce como energía de un fotón, se calcula como la constante de Planck por la frecuencia, o bien la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la frecuencia, despejando de la ecuación anterior el valor de frecuencia y reemplazándolo. La constante de Planck es un número que ya utilizaremos, que es 6,6 por 10 a menos 34 Joule por segundo. Las radiaciones electromagnéticas se clasifican según su longitud de onda. La longitud de onda, acá están ordenadas las radiaciones en longitud de onda decreciente y por lo tanto en energía creciente. Brevemente las vamos a clasificar. Las de menor energía y por lo tanto mayor longitud de onda son las que se conocen como ondas de radio, dentro de cuales tenemos subclasificaciones como muy baja frecuencia, onda larga, onda media, onda corta, VHF, que es muy alta frecuencia, y ultra alta frecuencia. Estas ondas, radiaciones electromagnéticas, se utilizan habitualmente en comunicación. Las microondas tienen longitud de ondas
más pequeñas, la radiación infrarroja, que se divide a su vez como lejano, medio y cercano, la luz visible, que es la que permite la visión, la radiación ultravioleta, que se divide en cercano, lejano y extremo, y a su vez el cercano en ultravioleta A, B y C, de acuerdo a sus longitudes de onda, los rayos X, rayos gamma y radiación cósmica. Iremos entrando a lo largo de este curso en diferentes aspectos de cada una, pero en este momento simplemente es presentar cuáles son las ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética o cualquier radiación, cuando decimos onda electromagnética es sinónimo de radiación electromagnética, es generado por un sistema que cambia su energía interna, a quien llamamos emisor. La radiación es energía que se propaga sin necesidad de que haya un medio material, y esto va a llegar en algún momento a otro sistema que conocemos como receptor. Brevemente, las ondas de radio se producen por cargas en movimiento que oscilan, la radiación se propaga y en el receptor de la radiación el efecto principal va a ser un aumento de temperatura. Las microondas tienen la misma forma de generación y el mismo efecto. Es clásico y fácil de entender para nosotros por los hornos a microondas. En el horno a microondas, cuando uno coloca algo en el interior, el instrumento genera microondas que al interactuar con los alimentos que hemos colocado, hace que su temperatura aumente. La radiación infrarroja u ondas infrarrojas son en general producidas por todos los cuerpos, pero es mayor la cantidad cuanto más alta es la temperatura, y el efecto que producirá es un aumento de temperatura. La radiación infrarroja nos permite, utilizando cámaras especiales, detectar la temperatura de diferentes lugares. Como dijimos, la radiación infrarroja depende la cantidad que produce de acuerdo a la temperatura. Acá vemos un perro en el cual se le ha sacado una foto con una cámara termográfica que capta radiación infrarroja y permite detectar la temperatura en diferentes partes de su cuerpo. A su vez, los colores están asociados a diferentes temperaturas. Los colores más claros son temperaturas más altas, los colores oscuros temperaturas más bajas. La radiación visible es producida por cuerpos, también según su temperatura, o por otro proceso que ya estudiaremos, que es la desexcitación electrónica. Produce diversos efectos, pero el más importante es el efecto fotoquímico. La radiación visible, que es la que utilizamos en general para leer, es luz que conocemos como luz blanca. Esta luz blanca se descompone básicamente en diferentes colores que van desde el rojo hasta el violeta. El color rojo corresponde a la radiación visible de mayor longitud de onda y el violeta a la de menor longitud de onda. Por longitud de ondas más largas que el rojo corresponden a lo que se llama el infrarrojo, y longitudes de ondas más cortas al violeta corresponde a lo que se llama el ultravioleta. Y este sería el rango visible, que va de 400 a 700 nanómetros. La luz ultravioleta también es producida por cuerpos según su temperatura y por desexcitación electrónica, y los efectos pueden tener efectos fotoquímicos, como el que se produce en la piel de los seres humanos. Es común ver esto cuando nos exponemos al sol. Las zonas expuestas al sol toman una coloración distinta que las no expuestas al sol. Pero también comienzan a tener efectos que serán importantes en el desarrollo de este curso, que son la ionización y la formación de radicales libres. Los rayos X, de gran importancia en las ciencias biomédicas, son producidas por desexcitación electrónica o por reacciones nucleares. Y al interactuar con los sistemas pueden producir efectos fotoquímicos, ionización y radicales libres. La producción de efectos fotoquímicos en los rayos X nos permite obtener las clásicas radiografías, donde las zonas más claras corresponden a zonas donde los materiales absorbieron muchos rayos X, y la zona más oscura donde no absorbieron rayos X. La radiación gamma es producida básicamente por reacción de tipo nuclear, y los efectos principales son la ionización y la formación de radicales libres. Bien, comenzaremos a ver ahora desintegraciones o reacciones nucleares, que son procesos que emiten radiaciones, pero tanto de origen electromagnético como radiaciones de tipo corpuscular.
¿Qué es una desintegración nuclear? Como sabemos, un átomo está compuesto básicamente por dos partes: un núcleo, donde hay protones y neutrones, y órbitas, periferia o niveles de electrones, como le querramos decir, en los cuales hay partículas negativas que se llaman electrones. Una reacción nuclear es un proceso en el cual hay un reacomodamiento, reordenamiento de los protones y los neutrones, como se puede ver acá, donde por ejemplo este neutrón pasó a ser un protón. Ya el núcleo que se ha formado acá es distinto al núcleo que tenemos allá y se ha producido entonces una reacción nuclear. Cuando se produce una reacción nuclear es común que se emita energía y esa energía se va a producir como una radiación electromagnética o como una radiación de tipo corpuscular. Comenzaremos a ver los diferentes tipos de reacciones nucleares que luego continuaremos aplicando y estudiando a lo largo de todo este curso. Cuando se produce una reacción de tipo nuclear que hemos visto, tenemos un átomo que es el que sufre la transformación y da origen a otros átomos. Llamamos madre o átomo madre al que da origen a este otro átomo y al que llamamos hija. Por eso siempre en una reacción nuclear tendremos una madre y una hija. La radiación de tipo alfa es una radiación producida por una reacción nuclear en la cual el átomo madre pierde dos protones y dos neutrones. Esta partícula es emitida fuera del átomo y se conoce como partícula alfa. Por supuesto, como está formada por dos neutrones y dos protones, esta partícula tiene dos cargas positivas. Por lo tanto, es común decir que es un núcleo de un átomo de helio, porque el helio tiene dos protones y dos neutrones. Como consecuencia de la reacción nuclear, el átomo hija va a tener dos protones menos y dos neutrones menos. Esta es la forma de representar esquemáticamente una reacción nuclear. X representa el símbolo del elemento, Z es el número atómico, A es el número másico. Como la emisión de partículas alfa pierde dos protones y dos neutrones, el átomo hija va a tener un Z que va a ser 2 unidades menor y el número másico 4 unidades menor. Recordemos que el Z mide la cantidad de protones y A mide la cantidad de protones más neutrones. Y emite una partícula alfa que tiene un Z de 2 por tener 2 protones y un A de 4 por tener 2 protones más 2 neutrones. Un ejemplo de esta desintegración nuclear es la transformación del iridio 171 en renio 167. Cuando el iridio se transforma en el renio, emite una partícula alfa y por eso su número atómico baja a 75 y su número másico a 167. Los isótopos radioactivos que se desintegran nuclearmente los podemos identificar en la tabla de núcleos que hemos visto anteriormente. Esta tabla representa cada uno de los núcleos, donde podemos ver en el eje vertical tenemos Z, todos los átomos que están en una línea horizontal tienen el mismo Z, y en el eje horizontal representamos el número de neutrones. Por ejemplo, acá tenemos el estaño 10150 que tenemos detallado acá. Es un átomo que tiene 50 protones y 51 neutrones. Entonces acá podemos identificar las transiciones por los colores que tenemos acá. Cuando cliqueamos modo de decaimiento, acá nos va a aparecer un código de colores. Los isótopos los núcleos que están marcados en negro son estables y después, de acuerdo al color, es la emisión que producen. Los núcleos que están marcados en amarillo se desintegran, como podemos ver acá, según una desintegración de tipo alfa. Para el ejemplo que discutimos recién, el traspaso del iridio 171, la desintegración del iridio 171 para generar una hija de número másico 167, lo podemos ubicar acá. Acá tenemos el iridio 171 y cuando se desintegra genera el renio con 92 neutrones y número atómico 75, por lo tanto un número másico de 167.
Otro tipo de reacción nuclear es la emisión beta negativa. En la emisión beta negativa lo que ocurre es que un neutrón del núcleo de la madre se transforma en un protón. Para que un neutrón se transforme en un protón tiene que ganar una carga positiva. Y para poder ganar una carga positiva, el núcleo se desembaraza de una partícula negativa que se conoce como partícula beta negativa. A su vez también se produce otra partícula prácticamente sin masa y sin carga que se conocen como antineutrino. Por lo tanto, si analizamos el átomo madre y el átomo hija, el átomo madre perdió un neutrón, pero ganó un protón. Al ganar un protón, la hija va a tener un Z que va a ser una unidad mayor, pero el número másico no cambia porque la suma de protones más neutrones permaneció constante. Y del átomo salen emitidas partículas que se conocen como beta negativa y como antineutrino. Un ejemplo de esta desintegración nuclear es la transformación del carbono 14 en nitrógeno 14. Como podemos ver, el carbono tenía un número atómico de 6, al desintegrarse emitiendo una partícula beta, su número atómico aumentó una unidad porque ha ganado un protón. Si analizamos en la tabla de isótopos, donde acá tenemos el número atómico y acá tenemos el número de neutrones, el carbono 14 se encuentra ubicado acá y se va a transformar en el nitrógeno 14. Como podemos ver, siguen teniendo el mismo número atómico, por lo tanto, cuando se produce una emisión de tipo beta negativa, el átomo madre se transforma en la hija y la hija es un isóbaro del átomo madre. Otro tipo de desintegración es la emisión beta positiva. En la emisión beta positiva, un protón del núcleo se transforma en un neutrón. Para que un protón se pueda transformar en un neutrón, debe desprender una partícula que se conoce como beta positiva, que es expulsada del átomo, junto con otra partícula sin carga que se conoce como neutrino. Representando esquemáticamente y de forma general, el átomo madre gana un neutrón y pierde un protón. Por lo tanto, lo que podemos ver es que el átomo hija va a tener un Z de -1, pero el número másico sigue siendo el mismo porque simplemente la suma de protones y neutrones sigue constante, aunque perdió un protón, ganó un neutrón. Un ejemplo interesante y que veremos también a lo largo del curso es la transformación del flúor 18 en oxígeno 18 con emisión beta positivo. Esta reacción es utilizada en los métodos de diagnóstico por imágenes que se conocen como tomografía por emisión de positrones, que veremos a lo largo del curso. Si analizamos esta reacción del flúor 18 en su transformación a oxígeno 18 en la tabla de núcleos, acá tenemos el flúor 18. Se transforma en el oxígeno 18, es decir, está perdiendo un protón, por lo tanto baja una línea, pero está ganando un neutrón, por lo tanto se desplazó hacia la derecha. Quiere decir que cuando la madre genera la hija es un isóbaro de la madre. La captura electrónica es otro mecanismo por los cuales los núcleos cambian su energía. En la captura electrónica lo que ocurre es que un protón del núcleo capta un electrón de las órbitas cercanas. Cuando el protón capta el electrón, como el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, se neutralizan y el protón se transforman en neutrón. Al transformarse en neutrón ha perdido un protón, pero la cantidad de nucleones permanece constante. En ese proceso de desintegración nuclear, el átomo emite radiación de tipo X y también emite un neutrino. De manera general, la reacción nuclear la podemos representar de esta manera. El átomo madre, al perder un protón, su Z va a bajar una unidad, pero como un protón se transforma en un neutrón, la suma de protones y neutrones sigue siendo la misma, por lo tanto A no cambia. Y se emite radiación X, que como vimos es radiación de tipo electromagnética. Un ejemplo de esta desintegración es la transformación del rubidio 81 en criptón 81. Si lo analizamos en la tabla de núcleo, acá tenemos el rubidio 81, se transforma en criptón 81, que al tener
un número atómico, una unidad menor, se desplaza hacia abajo. Por lo tanto, en este sentido tenemos una captura electrónica que también genera un isóbaro. Para terminar, veremos la transición isomérica. La transición isomérica es un proceso en el cual el átomo no cambia la cantidad de protones y neutrones, sino que, como vemos acá esquemáticamente, los reordena. Acá, para simplemente a modo de esquemático, tenemos todos los protones de un lado, todos los neutrones del otro, y luego de la transición isomérica tenemos los protones y los neutrones ubicados de manera distinta. Cuando se produce la transición isomérica pueden ocurrir dos cosas: que en la transformación de madre en hija se emita radiación gamma, que es la radiación electromagnética de las mayores frecuencias y menores longitudes de onda. Pero también puede ocurrir que esa radiación, al escapar del átomo, choque contra un electrón, y al chocar contra un electrón, ese electrón absorba la energía de la radiación y sea expulsado del átomo. Por lo tanto, en una transición isomérica podemos tener dos cosas: que se emita radiación gamma o que se emitan electrones. Por eso la transición isomérica se clasifica de dos maneras: emisión gamma y generación de electrones de conversión. En ambos casos no ha cambiado la cantidad de protones y neutrones, sino que se ha reordenado. La madre tiene un Z y un A, habitualmente se acompaña de una letra M, que quiere decir metaestable o inestable. Cuando se produce la transición isomérica, el núcleo pasa a un estado más estable de menor energía, pero el número atómico y el número másico siguen siendo exactamente los mismos. En este caso, como dijimos, en una de las situaciones se puede emitir radiación gamma o electrones de conversión.